Llegas a casa cansado. Por fin te sientas. Dejas el teléfono a un lado y decides descansar unos minutos. Pero entonces lo ves. Una taza sobre la mesa, unos papeles mal acomodados, una puerta entreabierta. Intentas ignorarlo, pero tu atención vuelve una y otra vez al mismo punto, hasta que te levantas y lo corriges. Solo entonces sientes alivio. La pregunta es, ¿realmente te molestaba el objeto o la sensación de que algo seguía pendiente? Porque a veces no necesitas ordenar para sentirte bien, necesitas ordenar para permitirte estar bien. Y ahí comienza un patrón que casi nunca notas conscientemente. Lo más desconcertante es que no siempre se trata de suciedad, ni de falta de higiene. A veces basta una silla con ropa, varios objetos sobre una superficie o una cama sin tender, para que tu mente deje de sentir que el día puede continuar con normalidad. Entonces, empiezas a pensar, lo hago rápido y después descanso. Pero una cosa lleva a otra. Guardas la taza, acomodas los cojines, recoges los papeles, limpias una esquina, y cuando terminas, ya no estás descansando. Estás cumpliendo una cadena de pequeñas órdenes que nadie pronunció, pero que dentro de ti se sienten urgentes. Ese patrón también aparece en otros momentos. Antes de comenzar a trabajar, necesitas despejar el escritorio. Antes de dormir, revisas que todo esté recogido. Si alguien deja algo fuera de lugar, no solo ves el objeto, puedes sentir descuido, desinterés o una tarea que terminará recayendo sobre ti. Y aquí aparece una diferencia importante. El problema no siempre es cuánto desorden existe, sino lo que ese desorden significa para ti. Para otra persona, una mesa con cosas encima puede ser simplemente una mesa usada. Para ti, puede convertirse en una señal de que algo sigue pendiente. El costo no es solo perder unos minutos. También puede aparecer irritación, cansancio, dificultad para concentrarte, tensión con quienes viven contigo o culpa por sentarte cuando todavía queda algo por hacer. Por eso conviene observar algo desde ahora. Quizá no ordenas únicamente para mejorar el espacio. Quizá también ordenas para dejar de sentir la incomodidad que aparece cuando algo no está como debería. Esa diferencia cambia por completo la manera de entender el problema. Al principio, esta necesidad parece inofensiva. Acomodar algo toma unos segundos y produce una sensación inmediata de alivio. El problema aparece cuando ese alivio empieza a convertirse en una condición para poder continuar. Quizá te ha pasado que estás por salir de casa, pero notas algo fuera de lugar y regresas a corregirlo, incluso cuando tienes otras prioridades. O que intentas concentrarte en una tarea importante, pero no puedes empezar hasta despejar por completo la mesa. Tal vez llegas agotado por la noche y, aún así, sigues ordenando porque descansar mientras quedan cosas pendientes te hace sentir irresponsable. Poco a poco, el orden deja de ocupar solo un momento. Empieza a decidir cuándo puedes trabajar, cuándo puedes dormir y cuándo mereces detenerte. También puede afectar la forma en que miras a quienes viven contigo. Lo que para otra persona es un objeto olvidado, para ti puede sentirse como falta de consideración, descuido o una carga que tarde o temprano tendrás que resolver. Entonces intentas prevenir esa incomodidad. Revisas más, corriges antes, organizas de inmediato. Pero aquí aparece una contradicción. Cuanto más rápido eliminas cada señal de desorden, menos oportunidades tiene tu mente de comprobar que podrías haber seguido con tu día sin atenderla en ese instante. Por eso, aunque ordenar te calma, la urgencia puede regresar con más facilidad. No porque seas exagerado ni porque estés inventando el malestar, sino porque tu mente empieza a asociar una cosa con la otra. Desorden significa tensión. Corregirlo significa alivio, y cuando esa asociación se repite, un detalle pequeño puede adquirir demasiado poder. Ya no decides siempre cuándo ordenar. A veces parece que el entorno decide por ti. La pregunta importante, entonces, no es si te gusta vivir en orden. Es por qué cada imperfección empieza a sentirse como una instrucción. Y para entenderlo, hay que mirar el círculo invisible que convierte una preferencia en una necesidad cada vez más difícil de posponer. Lo primero que conviene distinguir es que no ves únicamente objetos. También ves significados. Una taza sobre la mesa puede ser solo una taza para otra persona. Para ti puede representar una tarea incompleta, una señal de descuido o la idea de que todavía no has terminado el día.
Por eso, el malestar no siempre depende de la cantidad de desorden. Puede haber una habitación casi limpia y, aún así, un detalle captura toda tu atención. Es como si lo demás desapareciera y solo quedara aquello que rompe la imagen esperada. Esa pequeña diferencia basta para mantener tu atención ocupada, aunque deseas desconectarte por completo. Imagina que entras a la cocina por un vaso de agua. Sobre la barra hay cartas, unas llaves y un recibo. En pocos segundos ya no piensas en el agua. Estás clasificando papeles, buscando dónde guardar las llaves y decidiendo qué hacer con el recibo. El entorno cambió tu intención inicial, pero no todos los detalles pesan igual. Algunos molestan porque interrumpen visualmente, otros porque recuerdan responsabilidades, y otros porque parecen confirmar una idea más profunda. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Lo que activa la incomodidad no siempre es el objeto, sino la historia que aparece junto a él. Y esto explica una parte del patrón, pero todavía no por qué algunas personas reaccionan con tanta intensidad. No existe una sola causa. En algunas personas puede influir una mayor sensibilidad a los estímulos visuales. En otras, el orden se aprendió como una regla familiar vinculada con disciplina, respeto o cuidado. También una etapa de sobrecarga puede volver más difícil tolerar cualquier señal adicional de trabajo. También importa quién suele encargarse de organizar. En una casa compartida, dos personas pueden mirar la misma mesa y experimentar cosas distintas. Una ve 3 objetos, la otra ve 3 tareas que probablemente terminará resolviendo. Por eso, lo que parece una discusión sobre limpieza a veces es una discusión sobre responsabilidad y reparto de cargas. Por eso conviene evitar conclusiones rápidas. Disfrutar una casa ordenada no significa ser controlador. Incomodarse ante el caos tampoco implica tener un problema psicológico. La pregunta útil no es ¿por qué soy así?, como si existiera una sola explicación, sino ¿qué representa el desorden para mí en este momento? Porque el origen ayuda a comprender, pero lo que mantiene el patrón ocurre cada vez que respondes a él. El círculo suele empezar de forma sencilla. Ves algo fuera de lugar, tu mente lo interpreta como una tarea pendiente. Aparece tensión, lo corriges, la tensión baja. Ese alivio se siente como una confirmación. Ordenar era necesario, pero el alivio no siempre demuestra que la situación fuera urgente. Solo demuestra que la acción eliminó la incomodidad. Cuando esto se repite, tu mente aprende una regla. Si algo te inquieta, corrígelo de inmediato. Así, la próxima vez la urgencia aparece más rápido. Puedes imaginar cada detalle como una notificación visual. Una manta sin doblar, una puerta abierta, o varios objetos sobre una mesa parecen avisos que siguen encendidos. Cuando ordenas, marcas la notificación como atendida. El problema es que, si respondes siempre en el mismo instante, cualquier aviso comienza a sentirse prioritario. Esto explica por qué una tarea breve puede convertirse en una cadena. Guardas una cosa, pero al moverte descubres otra. Después, otra. No pretendías limpiar toda la habitación, pero resulta difícil detenerte mientras sigas detectando señales abiertas. La contradicción es que la conducta funciona. Ordenar produce alivio real, sin embargo, su eficacia inmediata puede reducir tu flexibilidad. Si nunca permaneces unos minutos frente a una pequeña imperfección, no compruebas que la incomodidad puede disminuir, ni que puedes continuar con otra actividad. Y cuando varias personas comparten el mismo espacio, este círculo deja de afectarte solamente a ti. Tal vez recoges en silencio, para evitar una discusión. Piensas que es más rápido hacerlo tú mismo. Pero con el tiempo, puedes sentir que nadie observa, que nadie ayuda, o que todos dependen de ti. Los demás, en cambio, quizá no comprendan por qué un objeto pequeño produce tanta tensión. Entonces el desorden deja de ser un detalle y se convierte en un mensaje. Puedes interpretarlo como falta de consideración. Saben que esto me molesta, y aún así lo dejan. La otra persona quizá piensa algo distinto. No creí que fuera urgente, o iba a hacerlo después. Ambas experiencias pueden ser reales. El conflicto aparece cuando cada parte supone que su interpretación es evidente. Para ti, ordenar puede significar respeto. Para alguien más, respetar puede significar permitir que cada persona tenga su propio ritmo. Ninguno de esos significados está escrito en el objeto. Aquí surge otro problema. A veces corriges todo antes de expresar lo que necesitas. Esperas que los demás lo noten, pero ellos solo ven que el espacio vuelve a estar ordenado. Tú acumulas cansancio. Ellos no perciben el esfuerzo. Ordenar para evitar el conflicto termina alimentando resentimiento. Por eso es importante separar un estándar personal de un acuerdo compartido. Puedes preferir que algo se guarde inmediatamente,
Pero eso no significa que todos hayan aceptado la misma regla. Hablar del momento, la responsabilidad y el nivel de orden esperado suele ser más útil que discutir quién tiene razón. La pregunta ya no es cuánto orden necesitas, sino cuánta libertad conservas cuando el orden no es posible. Podemos imaginar 3 formas de relacionarse con él. La primera es la preferencia. Te gusta que las cosas estén en su sitio, pero puedes posponer una tarea. La segunda es la regulación. Ordenar te ayuda a recuperar claridad o cerrar una jornada, pero sigue siendo una elección. La tercera es la rigidez. Aparece cuando resulta muy difícil descansar, concentrarte, salir de casa o convivir si el entorno no cumple ciertas condiciones. En ese punto, el orden ya no solo mejora tu experiencia, empieza a determinar qué actividades te permites realizar y cuándo puedes sentirte tranquilo. 2 casas igualmente ordenadas pueden reflejar relaciones internas diferentes. Una persona ordena porque lo prefiere, otra porque siente que no tiene alternativa. Desde fuera, la conducta parece igual. La diferencia está en la capacidad de posponer, ajustar el estándar y tolerar que otros funcionen de otra manera. Esto no significa que debas obligarte a vivir entre cosas acumuladas ni ignorar necesidades prácticas. El orden facilita encontrar objetos, reduce pendientes y puede hacer un espacio más agradable. El objetivo no es convertirlo en enemigo. Es observar si lo utilizas como herramienta o como requisito absoluto. Una señal útil es preguntarte: ¿puedo decidir no hacerlo ahora sin sentir que incumplo algo esencial? Quizá la respuesta sea sí, aunque exista una molestia leve, o quizá descubras que posponerlo produce culpa, irritación o la sensación de que no mereces descansar. Ahí aparece la comprensión que prepara el cambio. El problema nunca fue que vieras el objeto, ni que prefirieras corregirlo. El problema comienza cuando una regla interna te convence de que no puedes continuar mientras siga allí. Hasta aquí podría parecer que el problema es que notas más detalles que otras personas. Pero lo importante no está en lo que ves, sino en la regla que se activa dentro de ti cuando lo ves. El objeto fuera de lugar no contiene una urgencia propia. Una taza, unos papeles o una puerta abierta no pueden decidir cuándo debes levantarte. Tu mente ha aprendido a interpretar esa imperfección como una señal. Todavía no puedes detenerte. Aún falta algo. Por eso muchas veces no estás terminando de ordenar una habitación. Estás intentando conseguir permiso para descansar. Y esa es la diferencia entre amar el orden y depender de él. Cuando lo eliges, el orden es una herramienta que facilita tu vida. Cuando lo necesitas para sentirte tranquilo, comienza a decidir por ti. No significa que debas ignorar el desorden ni obligarte a vivir en un espacio que te incomoda. Significa reconocer que tu bienestar no puede depender de que todo permanezca como esperas, porque la vida siempre tendrá algo pendiente, imperfecto o fuera de tu control. Recuperar la calma no consiste en eliminar cada irregularidad, sino en recordar que puedes verla, sentir cierta incomodidad, y aún así puedes elegir continuar. La salida no consiste en obligarte a ignorar todo, ni en soportar un espacio que realmente necesita atención. Consiste en recuperar una pausa entre lo que ves y lo que haces. Para practicarlo, puedes utilizar una herramienta sencilla: el umbral de orden suficiente. Primer paso: describe sin interpretar. En lugar de pensar, esto es un desastre, o nadie se ocupa de nada, nombra el hecho concreto. Hay una taza sobre la mesa. Quedaron 2 papeles sin guardar. Esta precisión reduce la carga emocional que aparece cuando el objeto se convierte en una historia completa. Segundo paso: clasifica la necesidad. Pregúntate: ¿esto requiere atención ahora? ¿Puede programarse o puede permanecer así por un tiempo? Una necesidad inmediata afecta seguridad, higiene o una actividad importante. Lo demás quizás sea una preferencia válida, pero no necesariamente urgente. Tercer paso: elige de forma consciente. Puedes ordenar ahora, decidir una hora específica o dejar una pequeña imperfección sin corregir. Lo importante es que la decisión no surja automáticamente de la incomodidad. Cuarto paso: regresa a lo que habías elegido hacer. Si ibas a descansar, vuelve a sentarte. Si estabas trabajando, retoma la tarea. Es posible que la molestia continúe durante unos minutos. El objetivo no es eliminarla de inmediato, sino comprobar que puedes avanzar aunque siga presente. Imagina que terminas de cenar y notas una taza, varios documentos y una manta sin doblar. Describes lo que hay, decides que la taza sí debe llevarse a la cocina. Programas los documentos para la mañana y dejas la manta como está. Después vuelves a descansar. Tal vez al principio no sientas una calma perfecta. Eso no significa que la práctica haya fallado. El cambio consiste en que la imperfección ya no decide por ti.
Empieza con algo pequeño y no crítico. La flexibilidad se construye gradualmente, no forzándote a tolerar de golpe todo aquello que te incomoda hoy. No necesitas demostrar que puedes vivir en el caos. Solo necesitas descubrir que el orden puede seguir cuidándote sin convertirse en la condición que debes cumplir para merecer descanso. Si este video te ayudó a comprender por qué el orden puede influir tanto en tu calma, continúa con el siguiente video que aparece en pantalla. Allí seguirás descubriendo cómo ciertos pensamientos, hábitos y reacciones se forman sin que siempre los notes. Cuanto mejor entiendes lo que ocurre dentro de tu mente, más fácil resulta responder con claridad, en lugar de actuar por impulso. Haz clic y sigamos explorándolo juntos.